Bueno, nosotros continuamos en Ensiestados y qué lindo es poder hablar de Augusto Roa Bastos cuando estamos recordando ya 20 años de su partida, pero hay tantas novedades que comentar al respecto y quién mejor para hablar sobre este tema que su hija Mirta Roa, presidenta de la Fundación. Mirta, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy amable, gracias por esta invitación. Bueno, te voy a hacer una salvedad, la presidenta realmente es Ana Martín. Ajá. Yo soy la directora, fundadora de la Fundación y la hija de Roa. Totalmente. Ya tengo demasiado cargo. Está bien, me parece muy bien. Y Carla Fernández te acompaña. Acaba de publicar un libro sobre los años de Augusto Roa Bastos en Europa, reuniendo luego una extensa investigación, cartas y documentos valiosísimos. Así que, Carla, un gustazo tenerte también. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme. Es un gustazo tenerlas a ambas. Y bueno, consultarte, Mirta, un poco cómo reciben este nuevo aniversario, cómo anda el legado de Augusto Roa Bastos. Ya entiendo que un año están cumpliendo con el espacio cultural donde podemos bueno, son recordarlo. muchos aniversarios. Estamos cumpliendo, viste que hace pocos días se cumplieron 36 años del Premio Cervantes, Sí. que nunca pasa por debajo de la mesa, ¿no? Un premio tan importante. Luego tenemos los 20 años de la Fundación también, tenemos 20 años que se creó la Fundación. En realidad el de Roa son 21 años de su partida física, un año del espacio cultural, Sí. que es una maravilla, ese centro en la sede de la OEI, que de verdad estamos muy agradecidos de que el director Germán García de Rosa nos diera ese espacio, que está muy lindo, muy digno, y se ve un poquito de la historia de Roa en un ratito, ¿no? Un pequeño repaso por su historia, por su obra, por su pensamiento. Está muy lindo. Y ahí ayer se hizo la presentación de este libro, que también también está cumpliendo 80 años esta historia, ¿no? O cumplió el año pasado 80 años. Porque es el primer viaje que hace Roa a Europa, concretamente a Inglaterra. De eso mejor les va a hablar Carla. Yo tenía las cartas que le escribía a mi mamá. En esas cartas mandaba poemas, mandaba toda su guía de turismo, de turismo cultural, porque él fue a estudiar periodismo allá con una beca, pero acababa de terminar la guerra. Así que era una situación bastante difícil, complicada. En el viaje que hizo en barco duró un mes, y desde que comenzó el viaje empezó a escribir un diario. Wow. Y bueno, en unos papeles pequeñitos, que parece que el papel era un artículo escaso en esa época, en ese momento de la posguerra, y eso está aquí, ¿no? Entonces yo tenía una parte que eran esos archivos de familiares, digamos, lo que le había escrito a mamá, y Carla tenía los archivos que habían salido en el periódico, que aquí ya estaban perdidos. Claro. Y entonces, bueno, reunimos esto, pero duramos varios años hasta que nos pusimos realmente a trabajar, juntando todos nuestros datos, a trabajar en esto. Y ahora ella vino, y mientras ella estaba acá, terminamos el libro, lo revisó concienzudamente, y este es el producto que les traemos. Carla, si puedes brindarnos detalles de esos artículos precisamente y en qué es lo más importante acerca de la visita de Roa Bastos a Inglaterra. Primero, él se fue con una beca del Consejo Británico, British Council, y Mirta contó la parte, digamos, del archivo privado, que es muy importante porque esto permitió entender el resto. Yo lo que tenía, que había investigado en los años 90 y realizado varias fotocopias o copiado a mano incluso algunos números, algunos artículos que estaban muy viejos ya, y son las cartas, los artículos publicados en El País de Asunción, que él tituló Cartas desde Londres. Son 5 que él envía, las escribe a mediados de agosto. Él sale en junio, llega a fines de julio, es un mes de viaje,
Y entonces a inicios de agosto ya está en Londres y escribe después de cuando explota la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. A la semana siguiente escribe varios textos y los manda, perdón, me estoy quedando sin voz. No hay problema. Los manda al medio paraguayo que mencionaba. Al país, sí, al país paraguayo. Y el país los publica a inicios de septiembre. Pienso que es el tiempo de viaje de los textos sí, en correo aéreo. Y entonces salen entre el 1 y el 5 de septiembre. Y son entonces reportajes, Londres y Europa, cómo la ve el joven Augusto Roa Bastos, que tiene 28 años y hace su primer gran viaje, que es un viaje transatlántico. Ahora, sí, imagino que al escribir a sabiendas de que esas cartas iban a ser publicadas y por otro lado escribir algo que él creía que iba a quedar guardadito en el seno familiar, debe contar cosas que quizás se complementen, pero muy probablemente también aporten dos puntos de vista totalmente distintos de una misma situación, ¿verdad? Porque generalmente uno a la familia no le cuenta exactamente lo mismo que al resto de la gente. Sí, así es. Por ejemplo, a mamá le contaba que no podía comer fruta, por ejemplo, claro, no había. ¿No? Intimidades. Contaba Carla ayer en la exhibición, en la presentación del libro, había 4 años que no se cultivaba, ¿no? Entonces no había fruta, no tenía suficiente dinero para mandar las cartas, parece que era bastante esfuerzo poderme enviar cartas por el franqueo, ¿no? Claro. Ahora nos parece raro porque es tan fácil comunicarse, ¿verdad? Pero realmente yo me acuerdo de chica, las cartas eran o iban por barco o iban por avión. Y las mandaba uno por barco para que sean más baratas. O sea que la diferencia entre el franqueo, que pudiera significar tanta diferencia para nosotros, para la gente en general, hoy día esto nos parece nimio, ¿verdad? Que uno no ahorraría para mandar por barco, pero así era. Yo recuerdo eso, los sobres eran finitos, los papeles eran finitos para que pesaran menos y encima él en muchas cartas escribía de ambos lados. Y entonces la tinta, que era, a veces se chupa el papel y a veces es difícil leer alguna de esas cartas, pero en general están en muy buen estado, mamá las conservó. Y bueno, mientras ella vivía tampoco yo me atrevía mucho a publicar, pero ahora me di cuenta de que ella también se merecía estar en este libro porque realmente era su inspiración, ¿no? En ese momento a ella le mandaba toda la crónica, a ella le escribía poemas, a ella le mandaba las cartas y bueno, ahí está, o por ejemplo, esa es una de las, creo que es el diario, ¿no? El diario. Así era la letra, así de chiquitita, que nos costó mucho descifrarla. Pero de caligrafía también, ¿eh? Sí, pero está toda, esa es una hojita nada más para mostrarles cómo era, pero está transcripto totalmente el diario. Todo esto son transcripciones ya. Sí, claro. Sí. De día a día él iba contando lo que veía. Imagínate que estaba en el mar. Y solamente un escritor como él podía tener tanto que contar, claro. Porque estaba en medio del océano. Este viaje a Inglaterra, ¿cómo cambió para Augusto Roa Bastos la visión que tuvo? ¿Qué repercutió en él? ¿Qué se puede notar en esas cartas del viaje que tuvo una influencia sobre este viaje? Bueno, esas cartas son origen de los artículos. Él contaba en los artículos lo mismo que en las cartas, ¿verdad? Claro, con otra redacción. Pero a él le abrió un mundo, por supuesto. Para él era todo un asombro. Esa cultura que él la leía en los libros, pero no había tenido el acceso al viaje a Europa. Solo que era un tiempo muy difícil, ¿no? Muy, muy duro también. Explota la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Son tiempos realmente muy duros y no son turísticos realmente. Pero sí fue un gran aprendizaje para él. Él mismo lo dice, ¿no? Que eso le abrió mucho la mente bueno, y en esos artículos ya se pergeña lo que iba a ser él como escritor, porque es una escritura muy cuidada, muy...
incluso de la de las cartas, ¿no? No es una escritura doméstica, como cualquiera diría, bueno, así nomás le escribo. Es una escritura cuidada, tanto en la letra como en el contenido. Ahora, Carla, veo que este está lejos de ser tu primer libro sobre Augusto Roa Bastos, ya tenés otros títulos, y consultarte, porque yo sé que vivís en Francia, si sos paraguaya, tenés raíces paraguayas o simplemente como francesa, la historia y la literatura de Roa Bastos te llamó la atención al punto de dedicarle tantos años de trabajo. Sí, yo no soy paraguaya. Yo soy nacida en Angola, de padres portugueses, o sea, de África, y mis padres se vinieron a trabajar a Francia cuando Angola se independizó. Y o sea que yo soy de nacionalidad francesa. Sí. Y empecé a trabajar en la obra de Roa en la universidad con Hijo de Hombre. Tenía unos 20 años y no dejé hasta ahora. Luego de leer la novela ya te quedaste... Sí, ¡Qué fantástico! Me quedé fascinada con esa novela y después hice todos mis trabajos académicos con la obra de Roa hasta el doctorado. Y mi tesis, sin conocerlo, porque uno piensa que porque estaba en Toulouse lo conocíamos, pero no. Claro. Yo no me atreví a acercarme a él. O sea que empecé a venir a Paraguay a investigar la primera vez en el 91. O sea que vengo desde el 91. Wow. Y ahí empecé a encontrar esos textos en la Biblioteca Nacional y a conservarlos. En ese momento no sabía qué importancia tenían, porque el sentido total, global, lo entendimos con Mirta hace muy poco. Fue cuando pudimos cruzar las cartas íntimas, las cartas de amor que le escribía a Lidia, la esposa, con este material del país. Y en el libro realicé una cronología muy detallada de dónde estaba, cuándo, porque hay también una parte del viaje en el que él es invitado por el gobierno francés y se va de Inglaterra a París. Y en París se queda bastante tiempo, casi 3 meses, y cuando regresa a Latinoamérica lo hace desde París con otros periodistas en el avión del General de Gaulle, porque no había transportes y no sabían qué hacer con todos esos periodistas, o sea que se suben al avión del presidente y los llevan a Río de Janeiro, y ahí cada uno se va a su casa, felices porque no había barcos, no había aviones. O sea que él fue en un carguero inglés, en un carguero que llevaba trigo a Inglaterra, o sea, no un barco para pasajeros, pero después la vuelta fue difícil y él se quedó 6 meses y no era un viaje tan largo lo que habían previsto. Carla, consultarte, ¿vos ya manejabas el español cuando leíste Hijo de Hombre? Sí. ¿Y te recordás cómo llegó aquella novela a tus manos y por qué elegiste ese libro y no otro quizás en aquellos años de estudiante? Fue una lectura obligatoria, pero linda. ¡Qué fantástico! Sí, fue de una materia de la universidad. Sí. Ahora, a esa profesora le debemos entonces todo lo que se vino después. ¿Cómo nació, cómo surgió todo esto? Iba a consultarte, Carla, el hecho de cuando tenés acceso a las cartas que eran dirigidas a la madre de... Hace muy poco, unos meses. ¿Qué fue lo que sentiste al enterarte de su contenido y de lo que Roa escribía? Fue maravilloso porque es como, no sé, es como ser un descubridor o una descubridora, porque Mirta me había escaneado el pasaporte. Entonces un pasaporte es toda una historia. Claro, sí. Y entonces estaban las fechas, estaban los sellos, Y ayer en la presentación en la OI conté que algo que me fascinó es que él viajó 2 días, se fue de Londres, se vino a París, se quedó 2 días, se compró cigarrillos y regresó a Londres. Yo pensé, ¿pero qué estaba haciendo este hombre? ¿Y a dónde fue con sus cigarrillos? Y después con las cartas entendí, es que él realmente no pensaba quedarse en París. Entonces dejó
una parte de su equipaje en Londres y después cuando entendió que no podía regresar a Paraguay desde Londres, fue a buscar el equipaje y ahí ya se quedó en París hasta que con los otros periodistas lo trajeron a Brasil. Entonces, las cartas permiten al fin y al cabo descubrir y atar cabos, ¿no? Y fue maravilloso. Excelente. Y estoy muy agradecida, por supuesto. En realidad teníamos el libro casi listo. Sí. Y a mí se me ocurre volver a mirar, porque yo las vi muchas veces, pero son muchas y a veces cuesta leerlas, porque también hay, no sé si les ha pasado, uno se pone a arreglar papeles y se queda leyendo y al final no arreglaste nada. Suele pasar eso. Y entonces digo, pero acá hay muchas fechas y lugares donde estuvo. Y le digo, mira, hay esto y esto. Y le empiezo a sacar fotos así a las cartas. Y ahí cambió todo, ¿no? Ahí el libro creció al doble. Seguro. Mirta, consultarte, ¿dónde podemos adquirir Sí. En las librerías. En las librerías. Ya está distribuido, Ya está. ¿verdad? Sí, Servilibro está distribuyendo el material. Y luego consultarte sobre el espacio en la OEI, ¿se puede visitar en algún horario en particular? ¿Podemos Sí, ir sin...? de días de semana de 9 a 4. Ujú. Pero cuando son grupos grandes, ellos prefieren que se agenden porque así los pueden atender mejor. Generalmente van grupos de estudiantes y entonces ahí siempre hay una forma mejor de atenderlos. Claro. A veces me invitan, me avisan y yo voy, o va alguien que conozca de ROA para que les cuente más cosas. Pero el público en general puede ir cualquier día de la semana. Y cuando vamos a ir por la calle que lleva el nombre justamente Augusto Roa Bastos y vemos el cartelito de aquí vivió, ¿ahí hay algo que uno pueda ver o todavía no? En ese lugar está el departamento donde él vivió desde el 96 que llegó a Paraguay hasta el 2005. Ujú. En este momento esa casa, ese departamento lo hemos mantenido y lo estamos usando como sede de la fundación. Y nuestro sueño es que podamos comprarlo, porque no es nuestro nada más, es de todos los herederos, que podamos comprarlo y que se quede como la casa y se pueda visitar. Bien. En este momento todavía no está accesible a visitarse, pero sí es nuestro sueño, que tengamos la casa de Roa donde él vivió sus últimos años, porque donde vivió los primeros años, eso saben que se derrumbó y se construyó un banco, ¿no? Recuerdo, sí. Este banco lo que hizo fue guardarle un espacio, pintó un mural en su costado y además hizo ahora es Bancop, entonces tienen una sala muy linda de eventos y le pusieron el nombre, que esto lo hicieron ahora, hace poco, el año pasado, le dieron ese homenaje de poner el nombre de él ahí. Y nos pidieron a nosotros que le fuéramos a contar a los accionistas cómo había vivido, quién había vivido ahí, cómo había sido la historia de Roa en esa época. Entonces, esa ya no se conservó, pero sí queremos conservar esta. Totalmente. Donde están sus cosas realmente, ¿no? Porque, claro, pusimos en el museo, pero no podíamos, hay cosas que no entran ahí, ¿no? Ojalá pronto puedan abrir las puertas para que todos vayamos a ver el lugar donde a ver Roa si pasó alguien nos esos ayuda a años. comprar Claro que el sí. departamento. Gracias, de verdad, Gracias. un gustazo tenerlas a ambas aquí. Un Muchísimas privilegio gracias a nuestro. ustedes por ayudarnos a difundir este libro del cual estamos muy orgullosos. Gracias, muy amable. Muy amable. Bueno, son las 2 de la tarde con 47 minutitos. Hacemos una pausa.